Recibes un golpe en la puerta. La abres y ves a dos personas vestidas increíblemente bien, de dos en dos, tocando un sábado por la mañana. Son testigos de Jehová. Podrías creer que solo son un grupo religioso muy devoto, mormones o incluso una secta. Aquí está el asunto. Su mundo es más complejo de lo que la mayoría imagina. Tienen su propia Biblia y predicciones sobre el fin del mundo y el Armagedón. Y algunas prácticas que de verdad han enfrentado a familias entre sí en sus propios templos e incluso en tribunales. Y hoy vamos a meternos de lleno en esto. Vamos a profundizar en cómo comenzaron los testigos de Jehová, en lo que realmente creen, en cómo se diferencian de los mormones o cristianos y en cómo es realmente vivir dentro de la comunidad de los testigos de Jehová. Así que, si te interesa aprender más sobre este grupo religioso, este es el episodio para ti. Así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento de religión. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al Campamento de Religión. Mi nombre es Mark Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todas las religiones, de todo el mundo, de todos los tiempos. Sí, así es. Intento comprender qué ocurre realmente con todas las religiones del mundo. Como siempre digo, no puedes comprender un pueblo o su cultura sin entender a su Dios. Y sí, este es mi intento de llegar al fondo de la gran T, no testosterona, sino la verdad. Intento descubrir quién tiene razón, quién se equivoca y cómo todos estamos conectados. Ahora, no estoy haciendo esto solo, obviamente lo estoy haciendo contigo, el espectador, las miles de personas en casa que sintonizan este programa cada semana, a quienes les estoy extremadamente agradecido. Gracias. Me acompaña mi amigo Christos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Marcos, gracias. ¡Qué asco! Muy bien, chicos. Hoy vamos a hablar de los testigos de Jehová. Si creen que fui grosero con Christos, fue una broma interna. Los que saben, saben. De todos modos, testigos de Jehová. Probablemente conocen el término testigos de Jehová, pero ese nombre surgió hasta 1931. Nuestra historia no empieza ahí. Nos vamos hasta la década de 1850 con un tipo llamado Charles Taze Russell, y esto es en Pittsburgh. Si escuchas esto, seguro conoces a los testigos de Jehová, quizá te han visitado o los viste repartiendo folletos. Chris, seguro te encontraste con alguno. Yo era uno, tú testigo de Jehová. Es broma, casi me haces explotar la cabeza. Por eso, Christos, quiero que los comentarios no dejen de quemar a este tipo. Me emocionas mucho, amigo. Pero quiero decir, probablemente la gente lo ha conocido, como que lo ves por ahí, y yo los conocía, y era como, ¿qué creen ustedes? Recuerdo que pensaba que eran mormones. Esa era una de mis ideas. Yo decía, estos mormones se visten un poco diferente, pero no lo son. Es algo totalmente distinto iniciado por Charles Russell, quien fue criado como presbiteriano, una denominación cristiana protestante. Pero cuando era adolescente, tuvo un momento en el que miró a su alrededor, a su fe y a todo en lo que lo criaron para creer, y pensó para sí mismo. Nada de esto tiene sentido, no lo creo. Muchos, si crecieron en un ambiente religioso, seguro vivieron algo parecido. Como adolescente o adulto joven, incluso si todavía practicas, probablemente tuviste un momento en el que pensaste, simplemente, tengo dudas. Russell no estaba enojado con su familia ni con su iglesia, y de hecho, ni siquiera quería irse. Solo estaba confundido. Le enseñaron que el infierno es algo real, que Jesús es Dios, que la Navidad y la Pascua eran días sagrados. Pero cuando Russell leía la Biblia, no veía nada de eso representado en las Escrituras. En lugar de simplemente cambiarse a otra iglesia o cambiar de religión por completo, decidió profundizar en la Biblia y estudiarla por sí mismo. Él buscaba la verdad, y a los 20 años Russell ya tenía su propia interpretación de las Escrituras. En varios aspectos, sus conclusiones coincidieron con la teología protestante presbiteriana en la que creció, pero en otros puntos críticos diferían. Su interpretación se desvió bastante de lo que los cristianos llamarían ortodoxia. Eso significa que algunas de las cosas que Russell cambió en su interpretación de las Escrituras, en realidad, lo descalificarían incluso para ser considerado cristiano en absoluto. Él creó una teología diferente sobre Jesús, el Espíritu Santo, la Trinidad, la crucifixión, la vida después de la muerte, el fin de los tiempos, festividades, adoración y creencias sobre el alma, temas esenciales para el cristianismo. Russell creía que sus interpretaciones reflejaban con mayor precisión las Escrituras y se acercaban más a lo que la iglesia original habría creído o hecho. Pero hablaremos más sobre estas diferencias específicas más adelante. Déjenme también mencionar que yo no crecí siendo testigo de Jehová. Yo no crecí con este tipo de visión del mundo. No conocía a ningún testigo de Jehová cuando era niño.
Solo los veía cuando iban a mi casa, pero no era su amigo. Así que si hay algo en esto que digo incorrectamente, que me falta, o incluso que pronuncio mal, por favor no duden en corregirme en los comentarios. De nuevo, este es un intento de buena fe para tratar de entender un subconjunto religioso específico, y no tengo ninguna mala intención. De todos modos, Russell no tenía la intención de quedarse con esta verdad para sí mismo, ¿verdad? Él está leyendo la Biblia y piensa, amigo, estoy descubriendo todo esto. La gente necesita saberlo. Comenzó a hablar con otros que tenían dudas parecidas. Se reunían, hablaban sobre lo que encontraban en la Biblia, y a pesar de lo que las iglesias organizadas les decían, seguían cuestionando. El grupo creció y finalmente adoptó el nombre original, los Estudiantes de la Biblia. Para quienes acaban de sintonizar nuestro episodio sobre José Smith, recuerden, es solo contexto. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue el nombre oficial organizado en la década de 1830 y alcanzó la popularidad que más o menos conocemos ahora, como para la década de 1840. Entonces, históricamente hablando, la deconstrucción que Russell hace de la doctrina tradicional de su iglesia parece estar tal vez como a la saga del movimiento del mormonismo, que si recuerdas también buscaba regresar a lo que ellos creían que era la iglesia verdadera, el cristianismo verdadero. Así que, en cierto modo, es lógico pensar que Russell pudo haberse inspirado en esto. Así que, ya sabes, él está viendo los esfuerzos que Smith y sus acólitos están haciendo. Y en ese sentido, tienen algunas similitudes, pero sus historias de origen y gran parte de la teología son muy diferentes. En 1876, Russell publicó Tres Mundos, donde explicó su nueva teología y visión sobre la segunda venida de Cristo. En 1879, Russell empezó a publicar sus interpretaciones bíblicas en la revista que creó, La Atalaya de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo. Básicamente intentaba advertir a la gente que estaban en los últimos tiempos, que estaban en los últimos días, y que una nueva era del reinado de Jesús se acercaba. La revista tuvo éxito. La gente se suscribió, más personas se unieron y los seguidores de la Atalaya empezaron a reunirse y estudiar la Biblia juntos. Russell dirigía estos grupos, que luego serían sus primeras congregaciones. Para 1879 y 1880 ya había 30. En 1884, Russell publicó 6 libros llamados 1900, nombraba misioneros extranjeros y abría oficinas locales. Para la década de 1910 había aproximadamente 100 predicadores itinerantes de tiempo completo, y para 1912 él era el autor relacionado con el cristianismo más distribuido en los Estados Unidos. Y el hombre siguió. Cuando Russell murió en 1916, pensarías que todo colapsaría, ¿cierto? Tienes a este maestro carismático y muy inteligente, el guía espiritual. Una vez que él se va, el movimiento termina, pero no fue así. José Rutherford tomó el control y expandió aún más el movimiento. Fue agresivo en la estrategia misionera y se enfocó en difundir el mensaje. Y también estaba priorizando, ya sabes, la organización de la iglesia, la jerarquía de la iglesia y los cargos. Y todo lo relacionado con la administración, ya sabes, en esta nueva estructura que estaba creciendo extremadamente rápido. Así que, bajo su liderazgo en 1931, Rutherford hizo un gran cambio. Renombró a todo el grupo y les dio un nuevo nombre que conocemos hoy en día. Los estudiantes de la Biblia quedaron fuera y entraron los testigos de Jehová. Ya sabes, no era lo suficientemente llamativo, así que ahora son los testigos. Y ese cambio de nombre da como la sensación de, oye, ya no somos unos niños, ya no estamos haciendo un taller de estudio bíblico. Estamos aquí para mantenernos firmes y dar testimonio de lo que creemos es la iglesia verdadera. Y como mencioné antes, la razón por la que los testigos de Jehová se convirtieron en algo propio y no solo en otra denominación cristiana, fue porque Russell y sus seguidores realmente creían que todos los demás habían entendido completamente mal el cristianismo. Durante siglos, no eran solo pequeñas diferencias en ciertos versículos. Estas eran diferencias fundamentales que cambiaban la base de su relación con Dios y la Biblia. Hablaremos más de eso después. Estas conclusiones se volvieron convicciones, las cuales unieron a los estudiantes de la Biblia y finalmente llevaron a una comunidad más organizada. Para mediados de los años 1900 ya no eran un pequeño grupo, tenían sus propios edificios comunitarios especialmente diseñados llamados Salones del Reino. Realizaban operaciones editoriales e imprimían su propia literatura y la 1879 tenían algo que crecía. Actualmente hay entre 8 y 9 millones de testigos de Jehová en el mundo, y algunas estimaciones son mayores. Son comprometidos, intencionales, y no parece que se vayan a ir.
y todavía creen y practican la mayoría de lo que Russell enseñó originalmente. Así que, ¿en qué creen realmente? Así que echemos un vistazo a algunos de los temas centrales que tienen con el cristianismo tradicional. Y realmente entender, ya sabes, las creencias que realmente los definen y lo que los hace únicos entre otros cristianos. Empecemos con el nombre Testigos de Jehová. ¿Qué es Jehová? Quizá ya escuchaste esa palabra. Así llamaban los israelitas a Dios en el Antiguo Testamento, no solo como hoy lo hacen católicos o protestantes. Dios es un término muy general, especialmente en tiempos bíblicos, cuando tu vecino podía tener un Dios diferente al tuyo. Cuando decían Dios, podían estar refiriéndose a cualquier Dios, ¿sabes? El Dios de los israelitas tenía varios nombres: el Roy, el Shaddai, pero eligieron específicamente Jehová como los testigos. Puede parecer insignificante para otros, pero para ellos es sagrado. No adoran a un poder genérico, sino específicamente a Jehová. Podrías pensar en la diferencia, como, ya sabes, Zeus versus Dios. Es como que Dios es algo nebuloso, a lo que realmente no le puedes poner el dedo encima. Pero Zeus es como, oh, sé quién es, quién lo adora y qué representa. Y para ellos, Jehová de alguna manera encarnaba algo similar, y ellos derivaron esta convicción particular de un pasaje en Isaías. Dice: «Ustedes son mis testigos», declara Jehová. «Sí, mi siervo, a quien he escogido para que ustedes me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no se formó ningún Dios, y después de mí no ha habido ninguno». Antes de analizar diferencias específicas, es clave entender una gran diferencia sobre los testigos de Jehová. Eso es fundamental y afecta sus diferencias con el cristianismo tradicional, especialmente por su enfoque literal de las Escrituras. Así que, por ejemplo, si la Biblia dice algo, significa exactamente eso, no está usando metáforas. No es como decir, bueno, eso fue escrito en otra época, así que lo interpretamos dentro de ese contexto. En absoluto. Si la Biblia lo dice, es literal, pero la mayoría de las iglesias cristianas no interpretan las Escrituras así. Claro, hay comunidades cristianas que creen que la Biblia debe tomarse literalmente. Los creacionistas de 6 días interpretan el Génesis y afirman que Dios creó todo en 6 días de 24 horas. Así sucedió. Mientras que otros leen lo mismo y dicen, sí, está bien, esto es más metafórico. Dios, ya sabes, creó el mundo en 6 días, pero es más como 6 periodos de tiempo, y puede ser una alegoría de la evolución. Esto podría ser solo una expresión cultural para los israelitas de esa época. De cualquier manera, no muchas denominaciones cristianas, si es que hay alguna, tienen el mismo compromiso con el absolutismo y el literalismo de las Escrituras que los testigos de Jehová. Y es precisamente este estándar el que por sí solo explica muchas de las diferentes interpretaciones de las Escrituras y es la base de la brecha entre ellas, y muchas de las enseñanzas cristianas más tradicionales. Y aunque hay bastantes, solo mencionaré, digamos, las 5 áreas más importantes en las que difieren. La principal diferencia entre los testigos y los cristianos tradicionales no es solo cómo interpretan la Biblia, sino que crearon su propia versión de ella. Se llama traducción del Nuevo Mundo, hecha por testigos para testigos. Muchos no saben que la Biblia del Rey Jacobo y la Nueva Versión Internacional son traducciones distintas hechas por eruditos. Tratando de ser neutrales, solo intentan interpretar el significado más preciso en palabras actuales de los principios o ideas sobre los que se estaba escribiendo. Cuando los testigos leen la traducción del Nuevo Mundo, están leyendo una versión que fue creada específicamente para reforzar sus creencias tal como las determinó Russell. Así que enfatiza ciertas cosas que se alinean con la teología de los testigos, que en realidad no están enfatizadas en los manuscritos bíblicos originales. Otras traducciones de la Biblia podrían simplemente expresar algunas cosas de manera un poco diferente, según, ya sabes, traducciones más cercanas al griego o al hebreo, mientras que la traducción del Nuevo Mundo, en cierto modo, reinterpreta ideas completas, y Russell mismo no creó la traducción del Nuevo Mundo. No salió hasta 1950. No estoy seguro de cómo se sentiría, ya que estaba muy comprometido con una interpretación literal de las Escrituras. Y que la Biblia que él usaba no era la Biblia que muchos testigos de Jehová usan hoy en día. Los testigos de Jehová aseguran que su versión de la Biblia refleja lo que Russell creía y enseñaba, pero con redacción más precisa. La mayor diferencia teológica entre los testigos y cristianos tradicionales es su creencia sobre la Trinidad. Probablemente ya hayas escuchado esta palabra. Aunque es una doctrina compleja en la teología cristiana, resume cómo los cristianos ven y entienden a Dios. Sin entrar en detalles,
veremos lo básico para entender cómo los testigos de Jehová difieren de la iglesia cristiana principal. La teología trinitaria enseña que, aunque solo hay un Dios, existen tres personas que conforman la divinidad trina, o el Dios Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, sino un solo Dios monoteísta, tres personas que interactúan y tienen funciones distintas. Deberíamos hacer realmente todo un episodio sobre la Trinidad en algún momento, porque es fascinante. Hay cientos de años de estudio que se han dedicado a esta doctrina particularmente confusa. Pero de todos modos, eso se conoce como el Dios Trino, que tiene tres personas, una sola sustancia, y es central para la creencia católica y protestante. Pero fue rechazada por Russell. Mientras que las iglesias principales enseñan que Jesús es Dios, la lectura bíblica de Russell decía que Jesús era en verdad el Hijo de Dios, pero no Dios mismo. Muchas religiones coinciden en ver a Jesús solo como maestro o profeta, como sucede en el Islam. Los testigos de Jehová llaman a Jesús el arcángel principal, por lo que no es Dios, lo cual es básicamente como el requisito mínimo para ser clasificado como cristiano. En tercer lugar, además de la Trinidad, las iglesias celebran grandes festividades relacionadas con sus doctrinas, como Navidad y Pascua. Bueno, Russell no encontró ninguna base bíblica para celebrar ninguna de ellas y declaró que tenían raíces paganas, por lo tanto no debían ser reconocidas, además de no celebrar festividades con raíces paganas. Él cree que no hay ninguna base bíblica para celebrar nada aparte de Jehová mismo, sin cumpleaños, festividades, Día de Acción de Gracias, Halloween ni 4 de julio. Nada que la Biblia no diga explícitamente que se debe celebrar, y nada que haga un ídolo o le dé gloria a algo que no sea Jehová. Así que básicamente, si Jehová no dice, celebra esto de esta manera en este momento, ellos no lo hacen. Ahora, puede que empieces a notar aquí. Sabes, esto está creando cierta fricción entre los testigos de Jehová y, bueno, potencialmente los gobiernos bajo los que viven. Marca eso. Hablaremos de la política más adelante. Esto nos lleva a la cuarta diferencia. Algo fascinante. Russell rechazó la idea tradicional del infierno y afirmó que era totalmente antibíblica. No hay fundamento para eso. Los testigos de Jehová creen que la muerte es solo inexistencia, sin conciencia alguna. Tal vez podrías compararlo con el lugar donde estabas antes de nacer, ¿verdad? O sea, ¿qué es ese lugar? Quizás eso es lo que es el infierno ahí, ¿no? No hay lago de fuego, no hay tormento, no hay llamas. Sin embargo, sí existe el cielo en los testigos de Jehová y ese es el lugar donde reside Jehová. Pero solo unos pocos seleccionados, 144,000 personas, podrán realmente entrar al cielo con Jehová, pero al final, la muerte significa que alguien simplemente dejará de existir. Y si no estás entre aquellos que, básicamente después de Armagedón, podrán ir a estar con Jehová, en el nuevo cielo y tierra morirás junto a Satanás y sus demonios. Los testigos consideran muy importante la escatología, el estudio de los últimos tiempos, y le dedican un tema completo. Es todo un asunto. Tiene mucho, y veremos eso más adelante con más detalle. Pero nuestro quinto y último punto es un poco delicado. Es el tema que obligó a los testigos de Jehová a estar más en el centro de atención política, como mencionamos brevemente antes. Y es su creencia sobre la sangre, que consumir sangre, como en la carne, como si estuvieras comiendo un filete, o incluso si solo recibes una transfusión de sangre, porque, ya sabes, perdiste mucha sangre y necesitan ponerte más sangre. Ellos ven estas cosas como antitéticas a lo que la Biblia discute. Así que los testigos creen que la Biblia prohíbe el consumo de sangre, y hay algunos versículos que lo mencionan, y los testigos los toman extremadamente en serio. Pero además han avanzado en sus creencias y no aceptan transfusiones de sangre, ni en casos de muerte inminente. Por ejemplo, si tu hijo está en el hospital y una transfusión puede salvarlo, tú como padre no puedes aceptarla. Para muchos esto parece loco, pero para los testigos no es una elección, sino obediencia y respeto a lo que Dios considera sagrado. Desde mediados del siglo XX, las transfusiones de sangre se hicieron más comunes. De hecho, ha habido demandas sobre este mismo tema en las que el gobierno se involucró, porque los padres testigos de Jehová rechazaban transfusiones de sangre para sus hijos, por lo que el gobierno intervino en defensa de los derechos de los niños. Pero la comunidad de los testigos de Jehová realmente celebra a los niños que tomaron la decisión personal de oponerse a la sociedad, oponerse al gobierno y abrazar la ley de Jehová de no aceptar sangre. Todo esto, la traducción del Nuevo Mundo, el nombre Jehová, la Trinidad, no celebrar fiestas ni aceptar sangre,
se relaciona con la afirmación original de Russell de volver a la iglesia original y hallar la verdad que los cristianos habían malinterpretado por siglos. Todo lo que los testigos creen hoy en día se remonta a esa convicción. No están tratando de ser contrarios ni de dar una opinión polémica sobre el cristianismo desde su perspectiva. Ellos son los que están practicando el cristianismo verdadero, como el cristianismo que realmente practicaron Cristo y los discípulos. Eso es a lo que están regresando, y en última instancia simplemente están siendo obedientes a lo que sinceramente creen que Jehová les está pidiendo. Y eso importa, ¿verdad? Porque explica por qué están dispuestos a hacer las cosas que están dispuestos a hacer. Porque al final del día, las creencias son importantes, ¿verdad? Todos creemos en algo, pero no son nada sin las acciones para realmente llevarlas a cabo. Como dice la Biblia, la fe sin obras está muerta. Igual, las creencias sin acciones son vacías. Entonces, ¿cómo funciona realmente esta sociedad con estas reglas y estas iglesias? Así que veamos cómo funcionan realmente los testigos de Jehová, sus iglesias y su estructura. Los testigos no suelen quedarse en casa reflexionando sobre teología, más bien lo contrario. Salen y lo viven de una manera muy plena y vibrante entre una comunidad comprometida de otros creyentes. Y la manera en que esa comunidad está estructurada es en realidad bastante brillante desde un punto de vista organizacional, pero también es algo problemática. Lo explicaré. Comienzan reuniéndose en lugares llamados salones del reino en vez de iglesias tradicionales y asisten con frecuencia. Me refiero a varias reuniones por semana, domingos en la mañana y noche y otras a mitad de semana. A veces hay más. Para muchos testigos, el salón del reino es parte de su rutina, como ir al trabajo, la escuela o el gimnasio. Entras al salón del reino y el ambiente es distinto al de otras iglesias. No hay música, decoraciones, velas, vitrales ni nada llamativo. Es funcional y serio. Todos están vestidos formalmente, trajes, corbatas, vestidos modestos. Todo comunica la idea de que estamos aquí para hacer negocios. Estamos llegando al fondo de lo que trata este libro. Sin distracciones, todo lo demás se elimina. Para enfatizar este punto principal. Ahora, aquí es donde mucha gente se encuentra con los testigos. Lo de ir de puerta en puerta, tocar la puerta. Hola, ¿tienes un minuto? Eso se llama su ministerio. Los testigos están entrenados para hacer esto. Van en parejas, salen, tocan puertas o van a las calles e intentan iniciar conversiones. Y generalmente solo conversaciones sobre la Biblia. Se espera que todos participen en esta forma de ministerio si son miembros y tienen que entregar un informe mensual de servicio de campo para seguir siendo miembros activos en la comunidad. Si no entregas un informe en 6 meses, te consideran inactivo. Antes de 2023, todos debían participar en esta actividad de predicación, pero después lo cambiaron. Solo aplica para miembros que aceptaron cierta cantidad de horas. Y al tocar las puertas de las personas, los testigos genuinamente no están tratando de ser invasivos o molestos. Desde su perspectiva, están tratando de hablar con la gente sobre asuntos espirituales, reales y significativos, y al final del día, están tratando de salvar a las personas. Quieren que las personas entren al cielo con Jehová, es como un deber moral. Ellos creen que te ofrecen el camino a la santidad y la vida eterna en el reino. El salón, sin embargo, tiene reuniones muy estructuradas. Todo sigue el guión, sin improvisaciones ni ser guiados por el espíritu, como decir, Señor, solo está aquí, ¿verdad? Todo sigue un guión. Alguien da una charla preparada sobre un tema específico. Hay una lectura de su publicación. La gente se sienta y escucha. Ahora se fomenta la participación. Se supone que debes levantar la mano y, ya sabes, hacer preguntas, responder preguntas. Pero aquí está el detalle. Esas preguntas ya están preparadas para ti. Desde niño memorizaste las respuestas correctas y no compartes al azar lo que piensas o lo que significa para ti. Estás respondiendo preguntas que fueron diseñadas específicamente para hacerte pensar de la manera correcta sobre el material. Y aquí es donde, ya sabes, hay como un tema de control del que la gente habla. Aquí es donde, ya sabes, la gente empieza a hablar de este control visible, que la organización decide qué se discute, cómo se discute y cuáles son las respuestas aprobadas. La verdadera herramienta de control es la expulsión. Si rompes alguna de las muchas reglas, como en otras religiones, puedes ser expulsado. Y eso esencialmente significa ser excomulgado. Te expulsan, pero no es como si te expulsaran y la gente simplemente siguiera con su vida. La expulsión implica el rechazo obligatorio. Básicamente significa que todos los que siguen en la organización tienen que cortarte toda relación. Tus familiares testigos no pueden hablarte, tus amigos no te pueden ver. Personas que conoces de toda la vida deben cruzar la calle para evitarte. No comerán contigo, no se sentarán contigo,
no te reconocerán, porque si lo hacen, ellos mismos podrían ser expulsados. Los testigos de Jehová tienen un sistema interno para tratar malas acciones antes de expulsar a alguien. Tienen algo así como un comité judicial que revisa el caso y hay un proceso de reprensión destinado a limpiar tu corazón. Ofrecen una oportunidad de arrepentimiento antes de que, ya sabes, básicamente den el golpe final y te expulsen de la comunidad. Recuerda, los testigos de Jehová basan sus acciones en su interpretación de la Biblia, por lo que creen que estas prácticas provienen de Dios. Dada a los, ya sabes, los primeros escritores, y, ya sabes, básicamente a las personas que escribieron la Biblia. La organización dice que rechazar a alguien es lo más amoroso, pues si se aíslan volverán. Piénsalo. Si creciste como testigo de Jehová, todo tu mundo básicamente es como el de otros testigos. Tu familia, amigos, vida social, tu equipo de baloncesto, todo está construido alrededor de esta organización. Así que si te vas o si rompes una regla y decides que no vas a arrepentirte de la manera adecuada, no solo pierdes como la religión, pierdes todo, como toda la comunidad. No es algo pequeño. Todo tu sistema de apoyo desaparece de la noche a la mañana. Y como un comentario rápido, es importante mencionar que los testigos de Jehová definitivamente no son la única comunidad religiosa que practica el rechazo de alguna manera o algo similar, ¿verdad? Así que no estoy diciendo, oh, esto es terrible, ellos hacen esto. Sé que no son los únicos que lo hacen, pero son de quienes estamos hablando en este video. Solo lo menciono para que no crean que solo critico, ¿ok? Pero de todos modos, lo que hace que el rechazo funcione como un mecanismo de control es que la gente sabe que esto les podría pasar a ellos y tal vez ya lo han visto pasarle a otras personas. Y como resultado, siguen las reglas y realmente no las cuestionan ni se oponen, porque la alternativa es simplemente el aislamiento total. Así que aunque no hagas algo tan grave para ser rechazado, podrías hacer algo lo bastante malo para que te marquen. Y esta forma de disciplina en realidad se toma de la Biblia de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Si alguien no sigue nuestras palabras de esta carta, márcalo y no te juntes con él para que se avergüence. Y aún así no lo consideren un enemigo, sino sigan amonestándolo como a un hermano. Tengo un buen punto, ¿verdad? Aquí vemos otro ejemplo de cómo los testigos de Jehová toman en serio su compromiso de basarse en las Escrituras. Es obvio. Si alguien, ¿cómo empieza otra vez? Déjame ver. Pero si alguno no obedece nuestra palabra por medio de esta carta, señalen a esa persona y dejen de asociarse con él. Suena duro, pero también es como, amigo, está en la Biblia. Así que este tipo de disciplina solo aparece en este versículo en toda la Biblia. Pero aún así, ellos estaban atentos a eso, lo tomaron y lo usaron para la estructura de su comunidad. Y debido a la naturaleza de su comunidad, que es tan unida y tan estricta, los testigos de Jehová tienen una cultura bastante distinta y reconocible. Todos se visten de manera muy similar, hablan de manera similar, leen casi los mismos materiales y, en cierto modo, creen en las mismas cosas. Existe una verdadera mentalidad de grupo interno contra grupo externo, de nosotros contra ellos, donde el mundo exterior básicamente se ve como peligroso y corrupto. Así surge la necesidad de que dependan más entre sí. Ahora, esto crea una verdadera solidaridad, ¿verdad? Si eres parte, eres parte. La gente realmente se preocupa unos por otros. Dentro de estos grupos, se ayudan entre sí. Hay muchísimo apoyo comunitario, pero como vimos con el ejemplo del rechazo, si estás fuera, adiós. Entonces, por un lado, la solidaridad es una verdadera fuente de consuelo dentro de la comunidad. Pero por otro lado, sabes, hay un precio, ¿no? Realmente no te animan a pensar de manera independiente. No deberías desafiar el status quo, solo seguir lo que enseña la organización. Si haces muchas preguntas, podrías llamar la atención, ser señalado y hasta expulsado. Esto nos lleva a los ancianos, quienes son los líderes de la comunidad y se encargan de hacer cumplir las reglas y resolver problemas internos. Si sales con alguien, les importa. Si escuchas cierta música también. Si eres amigo de alguien que dejó la organización, les importa y probablemente te pedirán que dejes de hablarle. Cualquier acción o decisión tuya que afecte a la comunidad es asunto de los ancianos. No es como en una iglesia evangélica común donde solo llegas el domingo y haces lo tuyo. Nadie necesariamente sabe o le importa lo que estás haciendo, a menos que tengas una relación directa con el pastor o algo así. En un salón del reino, la responsabilidad ya está integrada al sistema. Todo esto, reuniones, ministerio, expulsión, ancianos, unidad y control, forma una comunidad que opera y avanza unida local y globalmente. Pero también una comunidad donde romper las reglas tiene consecuencias reales. Ese es el intercambio que hacen los testigos. Pertenencia, significado y estructura,
pero sacrificando algo de independencia y libertad. Quizá algunos piensen, esto es una secta, y lo entiendo. En serio, entiendo el punto. Yo, ya sabes, evito etiquetar así a las personas. Quiero decir, creo que se puede argumentar que, como la mayoría de las religiones, ya sabes, funcionan con atributos algo sectarios, por así decirlo. Para mí, la mayor diferencia con una secta es si puedes entrar y salir libremente, o sea, puedes irte cuando quieras. Y sabes, el control, todas esas otras cosas. Lo entiendo. Dicen, rechazo, control, aislamiento, una rama de una religión importante. Sí. Puede parecer una secta, pero la palabra secta se usa tanto que casi perdió su significado. Entonces, por definición, una secta es un grupo relativamente pequeño de personas que tienen creencias o prácticas específicamente o especialmente relacionadas con la religión, que son consideradas por otros como extrañas o siniestras, o que imponen un control excesivo sobre sus miembros. Esa es una definición bastante vaga, y podrías argumentar que muchas religiones encajan en esto. Los sociólogos de los 70 y 80 coincidieron en que llamar secta a los testigos de Jehová es muy reductivo. Y también señalaron que los nuevos miembros parecen tomar una decisión coherente al unirse al grupo, en lugar de ser obligados, manipulados o intimidados. Los testigos de Jehová son un movimiento mundialmente reconocido que promueve el ministerio y es transparente sobre su literatura y creencias. Y dan la bienvenida a conversos de todo tipo. Las sectas, por otro lado, son mucho más secretas. Ellas, ya sabes, son más cerradas. Lo literario y sus acciones reales están envueltos en misterio. Generalmente gira en torno a un líder deificado, como Russell. El iniciador de este movimiento no fue así en el desarrollo de los testigos de Jehová, y nunca han tenido un líder psicótico. Al considerar los grupos de alto control, los testigos están entre las religiones más estrictas. Claro, pero no es tan extremo como para decir que obviamente es una secta malvada, también en la comunidad de los testigos de Jehová. Puedes irte, nadie te obliga a quedarte, ni las puertas están cerradas. Puedes mudarte y buscar otro trabajo. Pero, y este es un gran pero, lo que realmente atrapa a las personas es la familia. Si te vas, tus padres podrían no volver a hablarte. Por ejemplo, si estás casado, tu esposa podría decir, oye, yo no me voy, así que se acabó. Hay mucho que está arraigado en esta comunidad, y eso es una fuerza diferente a la restricción física, pero no es poca cosa. Sabes, técnicamente es una elección, pero es una elección muy difícil para mucha gente, especialmente para los niños que crecieron en esto, y ellos no conocen otro mundo. Por eso la etiqueta se complica, ¿verdad? Las consecuencias sociales y emocionales de irse son realmente graves, así que funciona como una especie de prisión emocional para muchas personas. Ahora, aquí hay otra cosa en la que la gente se equivoca. Piensan que los testigos son algún tipo de grupo raro y marginal que hace cosas extrañas a puerta cerrada, pero realmente no creo que eso sea cierto. Los testigos viven en el mundo real, trabajan, pagan impuestos y conducen autos. Llevan vidas normales, ¿verdad? No son como los Amish ni nada por el estilo. Van a la escuela, tienen carreras, no es que estén escondidos en un complejo con un arsenal de armas acumuladas. Pero aquí está lo que confunde a mucha gente. Los testigos en realidad no están haciendo nada. Eso es lo extraño. Simplemente llegaron a una conclusión diferente sobre lo que significa la Biblia. Así que, desde un punto de vista teológico, no están inventando sus cosas de la nada, están trabajando con el mismo material de origen que el cristianismo convencional. Si alguien pregunta si los testigos de Jehová son una secta, diría que es complicado, pues tienen aspectos que parecen secta desde fuera. Tienen una comunidad profundamente arraigada y mecanismos de control que pueden ser realmente dañinos. Pero tampoco son el grupo más extremo que existe, y sí funcionan y se asimilan a la sociedad normal, ya sabes, a la sociedad moderna. Este es Jorge Crícides, investigador británico de nuevos movimientos religiosos, quien no clasifica a los testigos de Jehová como secta, culto ni nuevo grupo religioso. Más bien, él se refiere a ellos como una religión nueva antigua, un término propio, como una especie única de algo nuevo. Ahora, aquí está el asunto del que hablan mucho las personas que se van, este control sobre cómo piensas. La organización te dice, sabes lo que puedes leer. Hay entretenimiento aprobado, te dicen qué puedes ver en la televisión, qué música puedes escuchar, qué libros deberías leer. Te desalientan de leer críticas sobre la organización y te indican cómo pensar sobre eventos actuales y otras religiones. Al crecer así, no notas que es limitante. Piensas que te protege y es bueno para tu desarrollo emocional y espiritual. Lo ves como algo normal.
Pero luego, cuando te vas, realmente empiezas a leer y a pensar por ti mismo, y te das cuenta de cuánto de tu forma de pensar fue moldeada por otros, como si lo hicieran por ti, y la gente lo describe como despertar. Hay un resumen interesante como el de Ex Testigos de Jehová, donde la gente habla sobre su tiempo ahí y cómo fue salir. De pronto puedes formar tus propias opiniones y, como adulto, es una experiencia emocional muy extraña. Existe un control no violento ni agresivo, pero deshacerlo puede tardar años. Ahora, de nuevo, quiero ser justo aquí, porque no creo que sea apropiado solo resaltar las posibles cosas negativas sobre un pequeño grupo marginal, como un subconjunto religioso, ¿verdad? Y no todo es oscuro, la verdad es simplemente más complicada que eso, ¿verdad? Para millones de testigos, esta organización les brinda algo realmente valioso: comunidad, estructura, significado y propósito. Tienes amigos, valores claros y sentido de pertenencia. En un mundo caótico y solitario, creo que eso importa mucho, y para algunos es justo lo que necesitan. Hay personas realmente buenas en las organizaciones que están haciendo cosas realmente buenas, personas ayudándose entre sí, apoyando a familias en crisis, siendo generosas. No todo es manipulación y control, pero los problemas también son reales, y el rechazo es real. Las muertes por transfusiones de sangre son reales, los encubrimientos de abuso son reales. El control generalmente es real. Puedes considerar que ambas cosas son ciertas a la vez, ¿no? Creo que cualquiera que creció en un entorno religioso vive este paradigma. ¿No es así? Como, oh, no veas esa película porque es sexualmente inapropiada, ¿verdad? O como, hay, ya sabes, temas en esta película o en este libro que no quiero que leas. Y tú piensas, oh, sí, esto es bueno para mí, pero luego creces y piensas, oh, eso fue, ya sabes, eso fue raro, que esto fuera algo tan específico, y no creo que eso sea exclusivo de los testigos de Jehová. Muchas personas con crianza religiosa pueden identificarse con eso. Y de hecho, como que tenemos que ser capaces de aceptar que estas dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Porque así es como son la mayoría de las cosas en la vida, ¿verdad? Hay, ya sabes, cosas hermosas y buenas sobre Estados Unidos, y también hay cosas malas, y tus padres probablemente son increíbles y también hacen algunas cosas malas. Es como, creo que necesitamos reconocer que dos cosas pueden suceder al mismo tiempo ahora. Una de las otras cosas que es realmente interesante sobre los testigos de Jehová, que en años más recientes ha socavado un poco su credibilidad, es mucha de la escatología, y como las predicciones del fin de los tiempos que han hecho, así que el fin de los tiempos es un tema bastante grande del que se habla en el cristianismo, ¿verdad? Hay un montón de diferentes predicciones dentro, ya sabes, de las diferentes sectas religiosas sobre cuándo sucederá, y ya sabes, el rapto, todo eso. Pero los testigos de Jehová tienen su propia interpretación real de cómo se ve. En los años 1870, Russell, fundador de los testigos de Jehová, predijo que Jesús volvería y el mundo terminaría en 1914, algo muy específico. Y como podemos ver, el mundo no terminó, Jesús no regresó. Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente ajustaron la interpretación. Dijeron que en 1914 ocurrieron varias cosas, pero que los tiempos reales llegarían en 1925. Una vez más, el mundo no terminó. Luego proyectaron otra fecha para los años 30, y después simplemente dejaron de ser tan específicos sobre las fechas y solo dijeron que sucedería pronto. En esta generación se predice, la predicción falla, se ajusta la interpretación y se sigue adelante. Se llama básicamente mover la meta y sucede mucho con diferentes grupos marginales. Básicamente haces una afirmación, no sucede, la reformulas para que sigas teniendo razón, pero luego simplemente la pospones para después. Y lo interesante es que, de hecho, he hablado con un amigo mío, mi amigo Jennings Brown, que hace muchas investigaciones sobre grupos específicos y sectas y cosas así. Él dice, como las sectas del fin del mundo. Cuando se equivocan en sus predicciones, los miembros que se quedan tienden a ser más apasionados y son más religiosos, más radicales con respecto a su fe. Si tienes 10 personas y haces una predicción sobre el fin de los tiempos, cuando no se cumple, 2 se van y los 8 restantes se vuelven más devotos. Y es algo interesante que sucede, que mientras más predicciones equivocadas haces, en realidad creas como una versión más destilada de tu organización que antes. Y que tú. Los líderes muchas veces pueden como mover estas cosas o cambiar la forma en que se interpretan. Como, oh, no estábamos listos, Dios nos estaba poniendo a prueba y ustedes pasaron la prueba, así que ahora estaremos listos cuando realmente suceda. Y solo crea una base más leal. Para los testigos, este tema es delicado. Quienes se han ido lo citan como prueba de que la organización no recibía guía divina. Como les enseñaron a creer, si Jehová realmente los estuviera guiando, no seguirían equivocándose con la línea de tiempo.
Pero desde dentro de la organización, la respuesta suele ser que simplemente malinterpretaron lo que Jehová estaba tratando de enseñarles. Es una forma de explicar el fracaso que en realidad no requiere admitir el fracaso. Ahora, aquí hay algo que realmente moldeó la identidad de los testigos de manera significativa, y eso es la persecución. En muchos países y momentos, los testigos han sido prohibidos, restringidos o perseguidos en el último siglo. Esto ha ocurrido repetidamente. Creo que como estadounidenses, a menudo vemos a los testigos de Jehová y pensamos, oh, eso es un fenómeno estadounidense, pero hay testigos en todo el mundo. Así que en la Alemania nazi, por ejemplo, los testigos de Jehová fueron encarcelados y asesinados por no jurar lealtad al Estado, ya que su lealtad es solo para Jehová. Por eso se prohibieron en países de la antigua Unión Soviética y aún están restringidos en algunos de Medio Oriente, donde a veces no pueden practicar libremente. Todas las cosas que conforman la identidad de un testigo de Jehová, como costumbres, la Biblia, el ministerio, los medios, predicciones fallidas y la persecución, todo aporta algo. Esta comunidad religiosa, una identidad que es increíblemente organizada, increíblemente autosuficiente y realmente buena para mantenerse fiel a sus convicciones, para bien o para mal. Así que ahí lo tienes. Los testigos de Jehová no son mormones. Es algo importante que descubrimos. Los testigos de Cristo son realmente fascinantes en muchos aspectos. Cómo una organización mantiene el control sobre millones de personas sin usar la fuerza, ¿verdad? O sea, eso es importante. ¿Cómo se adaptan cuando sus predicciones fallan? Cómo equilibran estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. Cómo las personas que se van realmente reconstruyen toda su vida. Incluso después de investigar a fondo, siento que todavía tengo mucho que aprender sobre los testigos de Jehová y su estilo de vida y teología. Y quién sabe, probablemente tendré la oportunidad de hacer más preguntas cuando uno de ellos toque a mi puerta este sábado. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Campamento Religión Testigos de Jehová. Soy honesto, no los conozco bien, ni a ninguno de ellos. Creciendo, conocí mormones, creciendo, conocí judíos, creciendo, conocí musulmanes. Un poco después, cuando estaba en la preparatoria, no conocía a ningún testigo de Jehová, ni siquiera adventistas del séptimo día. Conocí a muchos, pero yo no, hermano. Es como difícil para mí realmente entenderlo bien. Me encantaría preguntarles más específicamente como qué piensan sobre, ya sabes, las contradicciones. O sea, sí, tengo mucha curiosidad. Como con tantas profecías del fin de los tiempos, incluso en la Biblia dice que nadie sabe cuándo regresará el Mesías, ni siquiera Cristo mismo. Y es como, o sea, eso parece bastante, estoy casi seguro de que es casi una traducción directa. Uno pensaría, ¿por qué intentan eso si la Biblia tiene reglas claras? No sé si buscan entenderlo. Me gustaría preguntarles y me emociona hacerlo. La próxima vez que hable con los testigos de Jehová diré, estaba leyendo sobre ustedes y me gustaría saber más. Imagino que son buenas personas, ¿verdad? Seguro son amables. ¿No escuchas sobre muchos testigos de Jehová radicales por ahí haciendo todo tipo de cosas terribles? Estoy seguro de que en cualquier comunidad, ya sabes, pasan cosas malas, pero no lo sé. Estoy abierto. Me gustaría platicar con algunos de ellos. Creo que sería algo bueno de hacer. ¿Y tú, Chris? ¿Alguna vez has conocido a un testigo de Jehová? No los he visto, pero me convenciste. Apúntame. Ya estás dentro. Sí, ya tengo uno, quizás soy testigo de Jehová. Qué rápido me convertí, pinche cabrón. Regresaré en un mes y te lo explicaré todo. Gracias, amigo. ¿Puedo decir claro que sí, si no crees en el infierno? Todavía no estoy dentro. Ahora sí está bien. Estás trabajando en eso. No lo vuelvas a hacer. Siento que solo lo haces por los beneficios. Solo estás tratando de conquistar a una chica guapa de los testigos de Jehová, amigo. No estoy en contra. Amigo. Testigo de Jehová. Imagina qué tan puro. Por presenciar esto. Muy bien, esa es Rosa. No podemos hacer eso en el campamento religioso. ¿Qué opinan si hay testigos de Jehová viendo esto? Me gustaría saber su opinión. ¿En qué acerté o me equivoqué? Dejen un comentario, los leo todos. Testigo de Jehová, o sea, si eres eso o si creciste así, dime, ¿es bueno o es malo? ¿Cómo se siente por dentro? Avísame si no eres testigo de Jehová. ¿Aprendiste algo? ¿Esto se relaciona con tu propia crianza religiosa, con tu propia experiencia religiosa? ¿Qué similitudes ven? Me gustaría saber su opinión. Revisen History Camp, tenemos contenido histórico, y Camp, Gañón, donde hago entrevistas interesantes. Y como siempre pueden suscribirse aquí en Religion Camp, donde hago un análisis profundo de muchas religiones diferentes. Y no solo del cristianismo, sino de todas. Sí, de todas. De todos modos, muchas gracias por acompañarme en otro episodio de Religion Camp. Les agradezco mucho y nos vemos en el futuro. La mejor forma de entender a las personas es comprender al Dios que adoran. Nos vemos. Que la paz esté con ustedes.